Literalmente en este vídeo os voy a contar mi experiencia emprendiendo durante unos 3 años aproximadamente y cómo he pasado de pegarme muchísimos golpes a tener un negocio y poder escalarlo, o no, a literalmente a explicarte cómo después de estos años me he acabado dejando mi negocio online. Espero que te guste porque voy a hablar muchísimo de las fases por las que pasan todos los emprendedores, porque al menos durante todo este camino he conocido a un montón de ellos, y cuál es la mejor forma de pasar de una fase a otra. Así que ahora voy a hablar un poquito de los inicios. Yo realmente empecé a emprender como la mayoría que estaréis viendo este vídeo y como la mayoría de gente que emprende. Es porque ves cierto vídeo motivacional, ves cierto vídeo que te hace un clic y porque siempre en el fondo has tenido esa sensación de que quieres una vida distinta a todo lo que ves, a tus familiares, a tus amigos, en general, tu entorno, lo que has visto en el colegio. Y por eso tienes como esa sangre dentro, esa sangre que te arde y quieres algo más. Entonces yo realmente en mis inicios lo que hice es empezar a leer un montón. Y a partir de ahí poco a poco como que fui cambiando mi mentalidad, consiguiendo muchos más conocimientos aplicables, pero la realidad es que en este punto nunca avancé absolutamente en nada. Y te puedo decir que ha sido una etapa bastante larga, la que realmente piensas que estás medio emprendiendo o que estás haciendo cosas distintas, pero no es así. Y te puedo decir que es una etapa en la que se quedan muchísimos emprendedores, en la que yo me he quedado muchísimo tiempo y literalmente estás en un estancamiento muy grande. Porque libros hay 10.000, porque cursos hay 10.000. Pero realmente, ¿cuál coges? ¿Cuál aplicas? ¿Qué aplicas en concreto? ¿Cómo ganas tus primeros 1.000 euros online? Eso es como el paso más difícil de todos. Porque realmente ahora mismo hay sobreinformación en este sector, en el sector online en general y en el sector de los negocios, y la sobreinformación lleva a la no aplicación, y la no aplicación en los negocios es literalmente muerta. Así que después de todas esas lecturas empecé con lo típico que también empieza la gente, que es con las cripto, en la que básicamente ocurre un poquito lo mismo. Tomas esas primeras acciones, que está bien dentro de lo que es el emprendimiento, pero realmente no estás creando nada nuevo, no estás aportando absolutamente nada de valor, sino que simplemente te dedicas a analizar gráficas que te pone otra persona o a analizar proyectos que muchas veces no tienen un trasfondo detrás. Entonces, a pesar de que con un desconocimiento total de qué eran los negocios pude generar algo de dinero, y creerme, la verdad es que es súper guay de estar en tu casa con las cripto, viendo vídeos, ver cómo un día te haces un por 2, ves cómo un día te haces un por 4, pero luego llega un momento en el que deja de tener gracia, ¿no? Porque como haces un por 4 y haces un por 8, todo se va a cero. Y no me malinterpretes, no me estoy metiendo con las cripto me encantan. Y hay gente que sé que vive de ello y vive muy bien de ello. Pero te estoy hablando de que no es un modelo de negocio como tal, porque todavía no estás aprendiendo muchísimas bases, muchísimos fundamentos que vas a necesitar. Y seguramente también conozco mucha gente que se ha hecho millonaria con las cripto o ha ganado muchísimo dinero de muy joven y luego por no tener esos fundamentos le ha ido muy mal y han acabado tirando todo lo que tenían a la basura. Entonces a partir de ahí ya me empecé a dar cuenta de que me faltaba algo, ¿no? Tenía que empezar a probar algo. Pero seguí en una fase muy parecida, que es la fase que tienes que evitar, que es la fase en la que tienes un montón de ideas, te crees que tienes ideas millonarias, pero nada más lejos de la realidad no es así. Te dedicas a empezar un montón de proyectos que literalmente no empiezas, sino que simplemente haces una web, haces un boceto de un producto, haces un boceto de un negocio, pero no acabas empezando. Y la realidad es que si no empiezas te estás perdiendo la mayor forma en la que adquieres conocimiento, que es aplicando las cosas. Y entonces tuve esa época de tener un montón de ideas, crear webs sin hacer nada, sin avanzar nada, empezar e-commerce sin vender. Y esta época está bien, o sea, no está bien, pero es una época por la que tienes que pasar. Lo que sí que tienes que hacer es que sea lo más corta posible, porque te vas a creer que estás siendo productivo cuando realmente no estás siendo nada productivo. Y si sigues así, te vas a acabar dejando el emprendimiento, porque nunca vas a ver resultados. Y entonces llegó un punto en el que ya llevaba bastante tiempo, se supone, emprendiendo, pero realmente no había conseguido nada. Y ya había dejado muchas cosas atrás, ya tenía buenos hábitos, ya estaba haciendo algo distinto que todo el mundo, que mi familia, y ya tenía esos problemas de que te tienes que separar de gente, la gente no entiende qué estás haciendo, y peor todavía cuando no tienes resultados. Hasta que de repente, en un día de casualidad, descubrí algo que me hizo dar un paso muy grande. Es que me di cuenta de que había un pastel muy pero que muy grande y que había gente comiendo de ese pastel y haciendo un montón y un montón de dinero. Muchas veces sin enseñar su cara desde cualquier parte del mundo, lo cual te da una libertad que yo siempre había soñado con ella. Y este era el sector de los negocios digitales, sobre todo enfocado al tema de marketing digital. Entonces, de casualidad, acabé yendo a varios eventos de marketing digital, en los que pude conocer a gente que ahora mismo son referentes en el sector, y al conocerles me di cuenta de algo que me hizo un clic. Y es que vi que esas personas, literalmente, no eran personas distintas a mí, no eran más listas, no eran superdotados, no tenían un don increíble,
sino que simplemente estaban haciendo algo que yo no hacía y entendían un proceso empresarial online que yo todavía no sabía. Pero supe que esa era la señal y que yo también tenía que coger mi trozo del pastel. Y entonces a partir de ahí empecé ya mi primera agencia de marketing, que era una agencia de marketing enfocada en marca personal, en la que básicamente lo que hacía era ofrecer un servicio a profesionales en los que yo les iba a grabar, les hacía ciertos guiones virales y a partir de esos guiones les creaba vídeos, subía esos vídeos a redes sociales y al fin y al cabo esos vídeos le traerían clientes potenciales a su empresa. Y suena bastante bonito, pero la realidad es que me di cuenta de que al ofrecerlo no era tan bonito como yo pensaba. Y sí que tuve un montón de aprendizajes. Porque claro, ¿cómo capto yo mi primer cliente sin tener marca personal, ofreciendo marca personal a una persona que ya es empresaria y que no tiene ni idea de eso? Pues ahí tuve un proceso bastante fuerte. Al final me acabé especializando bastante en clínicas dentales. Literalmente recorrí en mi ciudad prácticamente todas las clínicas dentales, fui a puerta fría a todas, echándole los cojones, porque yo no soy una persona que me encante hablar a cámara. De hecho es algo que estoy empezando a hacer ahora. No soy una persona súper extrovertida, de hecho siempre he sido muy introvertida. Pero ahí estaba yo tocando las puertas de negocios físicos y ofreciéndoles desde cero mi negocio que no tenía ningún caso de éxito. Y sí, a pesar de todo, conseguí cerrar mis primeros clientes y generar 1000 euros. Y la verdad es que a partir de allí me empecé a dar cuenta de que el negocio como tal tenía un problema. Y es que yo en un solo mes, a través de redes sociales, simplemente sin invertir nada en publicidad, y desde cero yo no podía conseguirles clientes a mis clientes, porque realmente la marca personal es algo que se trabaja con el tiempo. Y entonces me empecé a dar cuenta de que no me renovaban los clientes y de que por tanto no acababa de tener un negocio para nada escalable. Además, tampoco tenía un negocio en el que yo fuera 100% libre, porque los clientes no sabían grabarse, entonces tenía que ir yo a por ellos, y muchos de ellos tampoco sabían hablar a cámara, por los que tenía que enseñarles. Ya te digo, sin saber yo mucho. Y realmente el hecho de no poder ayudar tanto a esos clientes a mí me jodía. Y no solo me jodía a mí, sino que obviamente si tú no puedes ayudar tanto, no vas a poder ganar tanto dinero. Y a partir de ahí pasé un proceso de seguir buscando ciertos modelos de negocio online en los que realmente pudiera aportar muchísimo más valor y pudiera hacer que mis clientes ganaran más dinero, literalmente que ganaran más dinero, porque si ellos ganan más dinero me van a querer pagar. Y eso fue un poquito mi lógica. Y a partir de eso como que pasé a la evolución de lo que yo considero que fue la agencia de marca personal, y es una agencia que básicamente es una consultoría de escalado y lanzamientos con negocios online, en la que básicamente ya trabajo con una persona que ya tiene esa marca personal desarrollada, es decir, que no tengo que hacer todo ese trabajo previo, y le ayudo a vender muchísimo, pero muchísimo más su formación o su servicio. Y esto parece algo simple, pero este proceso la verdad es que fue muy largo, o realmente no tan largo como había sido todos los otros años emprendiendo, pero sí en el que tuve que aprender muchas cosas, tocar muchos palos, estamparme muchísimo y sobre todo aprender las bases de los negocios. Porque claro, yo tenía que saber de un montón de cosas, tengo que entender de publicidad, tengo que entender de cómo funciona una venta, tengo que entender cómo hacer lanzamientos por historias, tengo que entender cómo hacer lanzamientos por WhatsApp, tengo que entender cómo funciona un webinar, una venta en directo. Tengo que entender cómo vende un setter. Tengo que entender cómo gestionar un equipo. Pero gracias a estar ese tiempo bastante encerrado, aprendiendo de todo, pude entender cuáles son las bases de un negocio online. Lo cual ahora me permite poder trabajar con ese negocio, ver en qué punto falla exactamente, cómo tiene su audiencia y cómo puedo hacerle ganar más dinero. Y sobre todo cómo puedo escalarle a largo plazo, lo cual me permite que los clientes siempre quieran trabajar contigo, porque esa es la base, que literalmente te voy a hacer ganar más dinero. Y ahí ganamos todos. Y para aprender esto, la verdad es que me llevé unos chascos, de hecho pasé por una época muy mala en mi vida, en la que yo prácticamente empecé a trabajar gratis, simplemente para aplicar procesos y entender cómo funcionaban. Y esto es una parte que 100% te recomiendo hacer y literalmente vas a ganar ese primer caso de éxito para luego poder trabajar con más personas. Pero el problema pasó cuando ya empecé a cobrar. Y es que literalmente tuve un lanzamiento que fue un éxito total, desde cero a más de 30.000 euros, y tuve un problemón con los socios increíble, en el que básicamente me timaron más de 5.000 euros. Y entonces, para ponerte un poquito en situación, yo todavía no había ganado bien dinero online. Y era como que después de muchísimo trabajo, después de un montón de esfuerzo, ya había conseguido ese gran paso en el que básicamente iba a ganar prácticamente 10.000 euros al mes. Y a la hora de haber hecho ya todo el trabajo, de haber tenido éxito, de haber funcionado genial, las personas con las que trabajaba, que literalmente eran putas ratas, no me quisieron pagar lo que me tenían que pagar. Y yo empecé a pasarlo mal. Dejaron de hablarme, dejaron de contestarme. Y básicamente cuando me decían algo es que no me iban a pagar. Hostia, la verdad es que fue algo bastante duro para mí. Porque como ya os dije, era como esa ilusión, todo lo que te habías imaginado ya, de ahora voy a escalar, ahora voy a empezar a invertir en esto, voy a conseguir otro cliente así.
todo eso se había ido a la mierda. Y fue un palo muy, pero que muy gordo. Y lo pasé bastante jodido. Seguramente en otro vídeo os hable un poquito más de cómo fue esta situación, para que me conozcáis un poquito más, porque seguramente da morbo saber qué pasó. Pero la cuestión es que después de esto yo tenía varias opciones, ¿no? Que era seguir con lo mío, seguir intentándolo, o de alguna manera venirme abajo y dejármelo. Y no te voy a mentir. Estuve bastante tiempo parado y me bloqueé muchísimo. Pero al fin y al cabo, después es que tampoco consideraba que la otra opción me gustara, la de vivir una vida normal, porque seguramente, al igual que tú estás viendo este vídeo, tengas también esa llama interior de decir, es que necesito algo distinto. Y por eso decidí seguir. Obviamente me costó bastante levantarme, pero poco a poco aparecieron nuevas oportunidades, aparecieron nuevos clientes y gracias a eso he llegado en un punto en el que sí que ya puedo escalar mi negocio y he trabajado con un montón de clientes y básicamente en consultoría, a lo mejor con todos los clientes, he facturado más de 200.000 euros con ellos. Con lo cual ya me lleva a estar en un punto en el sector muy pero que muy bueno y me abre puertas a poder trabajar con muchísima gente. Y la realidad es que, como has visto, yo te he contado uno de los momentos más duros, pero como esos momentos han habido un montón. Y es que la realidad es que después de varios años emprendiendo y saber que voy a seguir haciendo esto por muchísimo tiempo, es que sé que es un camino duro y muy duro. Pero para mí más duro es tener que estar estudiando algo que no te gusta, tener que estar toda tu vida trabajando en algo que no te gusta y sobre todo lo más duro es acabar la vida y sentir que no has tenido que vivir la vida que querías vivir. Por eso realmente da igual todos los problemas que tengas, porque si miras a largo plazo, todos los problemas tienen solución y siempre puedes seguir creciendo o empezar un proyecto nuevo. Así que sí, emprende. Espero que te haya gustado este vídeo en el que me hablo un poquito más. Suscríbete, dale like, comenta también si tú estás emprendiendo, si quieres empezar a emprender, cuáles son tus ideas de proyecto y sobre todo, emprende y nos vemos en este mundillo.